8:4. Estamos de regreso ya y en contacto con el señor Coronel Bolívar Tello, subdirector técnico de operaciones del ECU 911, y a él le habíamos contactado para tratar y reflexionar con él el tema de la seguridad en épocas y en incrementos de contagios por el COVID. Hay una plataforma que estaba funcionando, que no sé si ya, señor Coronel, bienvenido, buenos días. Estaba funcionando esto de señalar las zonas calientes y ubicar para que el resto pueda acudir, el resto del Estado, digamos, los gobiernos seccionales, la propia policía, puedan acudir a estos sectores para verificar qué está pasando. No sé si, señor Coronel Tello, se puede hacer una evaluación de lo que ha sido el funcionamiento a través del ECU 911 de esta plataforma. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Recibo un cordial saludo del señor director general del ECU 911, el ingeniero Juan Zapata, y de todos los funcionarios que hacemos de esta institución. Sí, pues en realidad yo creo que para analizar este tema debemos partir de la misión del ECU, que es la gestión de las situaciones de emergencia a través pues de las llamadas o alertas que se reciben a través del número 911, y sobre todo, esto sí es principal destacar, sobre todo de la videovigilancia, es decir, a través de las cámaras de videovigilancia que nosotros tenemos, destinadas a nivel nacional cerca de 5.800 cámaras. Esto nos permite articular con instituciones que se encuentran trabajando en el ECU, instituciones públicas e instituciones privadas, a través de nuestra plataforma tecnológica, y despachar los recursos en territorio. En este sentido, pues nosotros hemos recibido desde la pandemia, desde el 12 de marzo hasta la presente fecha, 4.507.118 llamadas. En cuanto a las emergencias, nosotros hemos recibido 1.585.572 emergencias. Y aquí hay que destacar que las emergencias de gestión sanitaria que han sido recibidas desde el 12 de marzo hasta la presente fecha son 387.976 emergencias. Comparadas con el año anterior, y sí hay que recalcar este dato, en el mismo periodo del 12 de marzo hasta la presente fecha, hemos tenido un incremento del 77.4% en emergencias de gestión sanitaria, siendo los cantones de Quito y Guayaquil y Cuenca los que más emergencias sanitarias se han recibido, es decir, llamadas por emergencias sanitarias, que han determinado que se despachen recursos en este sentido. Quito aporta con el 18%, Guayaquil también igual con el 18% y Cuenca con el 5%. Señor Coronel Tello, en estas cifras, claro, uno dice, pero ¿cuántas de esas han tenido respuestas inmediatas? Hemos visto a veces que unos requerimientos, sobre todo en temas sanitarios, son difíciles, de que por más que el 911 o el 911, como se les denomina también como lectura, pueda dar contacto con la salud, con la ambulancia, con los bomberos. Pero claro, en la pandemia la ambulancia y la respuesta, ¿cómo lograr empatar eso, Coronel Tello, a que la respuesta no sea más de 1 hora, 2 horas? Sí, justamente este es el incremento de emergencias al que yo me quería referir. ¿Por qué? Porque también tenemos que poner de lado, y también tenemos que identificar qué es lo que está pasando con la conducta de la comunidad. ¿Por qué? Porque en este sentido, antes de seguir con los datos estadísticos, es necesario definir e identificar las incivilidades o las conductas o comportamientos que son contrarios a la convivencia pacífica y que exactamente ocurren en el espacio público, que es donde nosotros estamos realizando la videovigilancia y donde las instituciones articuladas hacen su trabajo. Pueden ser también en espacios privados de uso público, y esto aumenta en la percepción de inseguridad y también alteran el orden público. Son un factor de riesgo porque pueden convertirse en delitos de contravenciones. Esto determina que nosotros, al estar destinando recursos a este tipo de incivilidades, que las hemos identificado que son 5, y que hemos identificado en ciertos sectores, en los 7 sectores que se están interviniendo, determinen que estos recursos sean empleados
ya sea vehículos de seguridad ciudadana o de gestión sanitaria, en este caso patrulleros o ambulantes, sean destinados a otras emergencias que prácticamente como tránsito y movilidad, por ejemplo, accidentes de tránsito que han tenido eventos, sean destinados a otras emergencias y no exactamente a las emergencias sanitarias o emergencias por llamadas que recibimos. O sea, que usted diría que ahí hay también una dificultad en el comportamiento, o sea, la gente sigue usando que como broma, o puede ser también como un mecanismo de dañar lo que está funcionando. ¿Usted consideraría eso, señor Coronel Tello? Así es exactamente, porque nosotros también tenemos alertas que las denominamos de mal uso del servicio. Yeah. Para que usted tenga una idea, desde la pandemia hasta la presente fecha, tenemos exactamente alertas de mal uso del servicio 4.507.118 alertas. Si usted se da cuenta, si comparamos estos 4 millones... Casi con las llamadas. Claro, es más o menos igual que el número de llamadas que recibimos normalmente. Son el 44.7%, es decir, el 45%. Es decir, que por cada 10 llamadas tendríamos 5 que son de mal uso, en donde la comunidad de pronto llama, no contesta, estas son llamadas sin interlocutor, o la comunidad llama a hacer pedidos como pedidos de taxi, a pedir información, o como a pedir pizza o alimentos. Entonces sí tenemos ahí un gran inconveniente, porque ese tiempo puede ser utilizado para ser despachado y atender una emergencia real. Y ubicados esos teléfonos y eso, no podemos actuar, Coronel Tello, no podemos también un poco ejercer ahí una autoridad que por lo menos sancione eso. Sí, existe una normativa, se está sancionando en este sentido. Existe una normativa cuando existen despachos de recursos y cuando únicamente se dan este tipo de llamadas de mal uso. Cuando se dan llamadas de mal uso puede llegar hasta la suspensión definitiva de la línea, y cuando hay un despacho de recursos innecesarios, es decir, es que una persona llama e indica que tiene alguna emergencia en un accidente de tránsito, por ejemplo, las unidades llegan al sitio y se comprueba que no existe nada. Nosotros a través de nuestro sistema podemos identificar el número telefónico y también la ubicación de la persona del alertante. Entonces, si hay un despacho de recursos, pues esto ya se convierte y es sancionado un mal uso de recursos públicos. Así es, entonces ya es sancionado con una multa y también con prisión. Coronel, la plataforma esta de la que conversábamos al inicio, que nos señala las concentraciones y eso, ¿ustedes las han comunicado a los COEs cantonales, a los provinciales, para que funcionen? ¿Cómo? ¿Ha habido un nivel de retroalimentación en eso? Que ustedes digan, hemos identificado, qué sé yo, en la zona de Cotocollao. En Cotocollao hay una concentración, hemos notificado al COE cantonal o a la policía y sabemos qué es lo que estaban pasando, hemos identificado que se ha organizado una fiesta, hemos identificado algo de eso. ¿Se ha llevado una estadística de eso, Coronel Tello? Sí, nosotros desde el inicio de la pandemia, desde el 12 de marzo, nosotros tenemos identificadas las incivilidades. Hablamos de incivilidades como lo habíamos manifestado, que son comportamientos contrarios a la convivencia pacífica. Esto generalmente ocurre en el espacio público, en espacios privados y espacios privados de uso público. Aquí estamos hablando de las casas, de establecimientos privados y también de discotecas o sitios clandestinos, ¿no? Esto está aumentando la percepción de inseguridad y también están alterando el orden público, porque son un factor de riesgo, ya que estas incivilidades, si bien es cierto, son comportamientos o conductas de la comunidad, pero pueden convertirse en contravenciones y pueden convertirse en delitos. Desde el inicio de la pandemia nosotros tenemos identificadas estas incivilidades y prácticamente lo que hemos hecho es recurrir a nuestros datos estadísticos y a nuestras capturas de videovigilancia, porque muchas de esas incivilidades prácticamente no las comunica la comunidad, pero sí nosotros las observamos a través de nuestras cámaras de videovigilancia. Y hemos nosotros identificado 5 incivilidades que se repiten continuamente en 7 sectores de la capital. Igual, metodología la estamos nosotros implementando a nivel nacional, es decir,
que nosotros podemos identificar estas incivilidades en todo el territorio ecuatoriano. Inclusive llegamos hasta nivel barrio con una plataforma que nosotros la denominamos, que estamos utilizando, que es el Power Game, que es de acceso público. Ustedes pueden ingresar. ¿Usted puede ver por dónde hay una concentración desde esta plataforma? No lo puede observar a través de las cámaras de videovigilancia. Me refiero a los datos estadísticos que son públicos, pero es una herramienta que a usted le puede dar datos en donde puede inclusive tener hasta mapas de calor y puede desagregar cualquier tipo de información que usted quiera. Es pública, ingresa a la página del ECU 911 y en los datos estadísticos pues puede observar esta herramienta que es un visualizador y puede observar toda la estadística que usted desee a nivel nacional, de estas incivilidades, de seguridad ciudadana, de gestión de riesgos, inclusive, de violencia intrafamiliar, inclusive, y muchos datos desagregados con relojes de datos, inclusive con mapas de calor. Esta herramienta, conjuntamente con las herramientas que tienen las otras instituciones articuladas en el ECU 911, los datos estadísticos que nosotros podemos obtener son informados todos los días y se hace un seguimiento y un análisis estadístico y son informados a través de nuestro director general al COE nacional, al COE provincial y al COE cantonal. Y lo propio, como el ECU es una institución que está desconcentrada a nivel nacional, pues nuestros coordinadores estatales lo hacen aquí con los gobiernos autónomos descentralizados. Ustedes, ¿cómo han mantenido la relación con esto de la descentralización? ¿Sus coordinadores les informan permanentemente? ¿Tienen una política general de comportamiento con los COEs? ¿Qué lineamientos les han dado, Coronel Tello? Sí, miren, nosotros tenemos desconcentrados a nivel nacional a nuestros coordinadores zonales. Tenemos 7 coordinadores zonales. En 7 zonas están ya. Claro, en las 7 zonas tenemos salas operativas, también tenemos centros locales en los cantones más importantes, es decir, que cubrimos todo el territorio nacional. Ellos entregan esta información también y coordinan con las autoridades para la intervención en cada uno de los lugares, en cada uno de los territorios, en base a la misma metodología que nos estamos planteando en la ciudad de Quito, es decir, identificar cuáles son las incivilidades que son más recurrentes y establecer de acuerdo a esto un análisis desde que nos indiquen las autoridades y el inicio de los operativos. Es así que nosotros, por ejemplo, hemos determinado e identificado 5 incivilidades, ¿no? Son las aglomeraciones, la presencia de libadores, los escándalos en la vía pública, y las violaciones al toque de queda, y las fiestas que se realizan en lugares clandestinos o las fiestas en las casas privadas. Es así que en cuanto a las aglomeraciones, por ejemplo, nosotros a nivel nacional hemos recibido 44.723 alertas. Únicamente en Quito nosotros hemos recibido desde el inicio de la pandemia hasta la presente fecha 9.650 alertas por aglomeraciones, siendo los sectores que más reportan este tipo de incivilidades: Guamaní, Turubamba, La Ecuatoriana, Quillogallo, Centro Histórico, El Mirador, Chiribulo y La Ferroviaria, entre otros, porque nosotros hemos sacado un top 20 para esto, para poder identificar este tipo de incivilidad. En cuanto a las fiestas, por ejemplo, a nivel nacional nosotros hemos recibido hasta la presente fecha 12.205 alertas de fiestas, de fiestas clandestinas, de fiestas en vivienda. Solo en Quito tenemos el reporte de 1.076 fiestas. Y los sectores que más se repiten, que más llamadas existen por este tipo de incivilidad, es Tumbaco, Ñaquito, Calderón. En el tema de libadores, a nivel nacional, hemos recibido 104.849 alertas. Siendo los cantones que más complicaciones tienen, Guayaquil, Quito, Cuenca. Y esto también se repite igual en el tema de aglomeraciones y en el tema de fiestas. O sea, los cantones que más porcentaje tienen es Quito, Guayaquil y Cuenca, en el caso de aglomeraciones, y en el caso de fiestas es Guayaquil y Esmeralda de Quito.
Claro, vuelvo nuevamente al tema de los libadores, Sí, ¿no? claro. Los sectores que más complicaciones tienen es la ferroviaria, el centro histórico, Solanda, Calderón, San Juan, Chilibulo, Guamaní, el ecuatoriano. Usted puede darse Claro. cuenta de que estamos hablando casi de los mismos sectores, ¿no? Ajá. En cuanto a A las en cuanto a estándar. incivilidades, como nos ha dicho usted. Señor Coronel Tello, esto demuestra, digamos que falta control ahí, o lo que pasa es que un poco la gente también está relajada y comienza a pensar que esto se acabó. Bueno, no es una falta de control, porque la verdad, usted como ha podido observar en los medios de comunicación, pues están haciéndose operativos continuos en estos sectores, porque tenemos un crecimiento en estas incivilidades, ¿no? Hemos también, como hacemos el seguimiento, tenemos una estadística tanto a nivel cantonal como a nivel provincial, sí, que le estamos llevando a cabo desde que se iniciaron los operativos del 7 al 17 de julio y del 18 al 28, por ejemplo. Y prácticamente nosotros tenemos, en ciertos casos, tenemos un incremento y en ciertos casos una disminución. Sí hay. Pero lo que podemos ver es que prácticamente no puede estar un agente o un funcionario de la Atrás de cada ciudadano. atrás de cada persona. Claro. Y prácticamente no podríamos tener como tres. Hay que trabajar también en la colaboración ciudadana, en el compromiso, ¿no? Señor Coronel Tello, estas nuevas medidas del COE nacional las van a implementar ustedes también, pero ustedes no descansan las 24 horas, están al servicio. ¿Cómo se preparan para estas nuevas medidas del COE? Esta, no sé si llamarlo radicalización, porque se disminuye el toque de queda de viernes, sábado y domingo. ¿Cómo se prepara el ECU 911? Bueno, sí, nosotros en base a todos los datos que todas las instituciones aportan en la sala de crisis y en las reuniones que tiene el COE nacional, el COE provincial y los COE cantonales, podemos observar que existe un incremento de casos, es decir, que el tema de incivilidades prácticamente tiene una relación directa con la cantidad de los contagios. Podemos observar que mientras las incivilidades crecen en estos sectores, en estos 7 sectores que les estaba manifestando, también igual crecen los contagios. Este incremento de casos, pues vemos que en ciertas ocasiones se debe a la informalidad, en ciertas ocasiones se debe a la inconducta ciudadana, es decir, a un comportamiento de las personas. Es por esto que el COE nacional ha implementado nuevas medidas restrictivas, pero no podemos llegar a un confinamiento total, ¿no? Ni tampoco en semáforo rojo ni en semáforo amarillo. Es por esto que se han implementado estas medidas y de pronto hay una restricción o una disminución en el horario o un incremento en el horario del toque de queda. Sobre todo los fines de semana, que se ha determinado que existe un incremento de este tipo de incivilidades los fines de semana. Señor Coronel, ¿usted cree que estas medidas ayudarán a bajar estas incivilidades? Sí, la persuasión, o más bien dicho, ya el cumplir con una ordenanza ya no es solo persuasión. ¿Considera que se ayudan estas medidas? Ayudan, sí, pero las medidas también tienen que ser integrales y eso es lo que está buscando el COE nacional y todas las autoridades, ¿no? Pero no es un tema que solo es responsabilidad de las autoridades, es un tema de corresponsabilidad. Aquí tenemos que trabajar conjuntamente en una parte preventiva, que es a través de las campañas, a través de medios de comunicación, y gracias por el apoyo que usted nos está dando para poder nosotros transmitir nuestras recomendaciones y también transmitir nuestros datos, o sea, hacer que la gente conozca estos datos, porque también es un tema de corresponsabilidad. Es una forma de la corresponsabilidad que hay, claro. Señor Coronel, hay algunas llamadas y con esto voy a agradecerle también a usted su comparecencia, que nos dicen cómo podemos acceder a esta información y que además dicen para ubicarnos. Y usted nos decía, no es un tema que usted puede ver en las cámaras, sino revisar las estadísticas. ¿Es eso donde ha despertado a través de nuestras redes una mayor inquietud? No sé si nos ayuda con una explicación un poquito más amplia de cómo acceder y qué
cómo utilizar en definitiva estas estadísticas, coronel. Sí, bueno, ustedes pueden ingresar, las personas que tengan internet pueden ingresar y poner de pronto en la página web del ECU911, www.ecu911.gov.es, o directamente poner en su internet en Google, en el buscador, ECU911. Yeah. Una vez que hacen clic en esta o ingresan a la página web, se va a desplegar una pantalla. En esa pantalla, pues, en la pantalla principal va a aparecer un gráfico en donde hay unas ciertas noticias. Me parece que es en el cuarto, en la quinta parte, en donde ustedes pueden hacer datos estadísticos, Yeah. en donde pinchan y hacen clic en esa fotografía donde dice datos estadísticos y tienen acceso a toda nuestra estadística. Ahí están la estadística que hemos generado nosotros desde el inicio de la pandemia. Están todas estas invisibilidades, están temas de violencia intrafamiliar, están temas de seguridad ciudadana, están temas de llamadas también igual que tenemos por levantamiento de cadáveres, están también temas que son fundamentales, sobre todo por las llamadas con código ESPI, que le hemos denominado así. Es un protocolo específico que se hizo conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública y otras instituciones, en donde se refiere específicamente a la sintomatología y a las enfermedades o a los eventos de salud de importancia internacional, que puede ser ébola, que puede ser Zika y justamente COVID-19. Entonces, estas son llamadas exclusivas y son atendidas a personas que exclusivamente tienen cierta relación con el COVID-19. La información es pública, la actualizamos prácticamente hasta mediodía de cada día, así que es información actualizada que ustedes pueden tener ahí en esta estadística, mapas de calor, pueden tener horarios, las horas en que inclusive se pueden producir este tipo de visibilidades, a más de que está desagregada hasta a nivel barrio, ¿no? Entonces pueden darse cuenta de todo lo que ha pasado ahí. Señor coronel, muchas gracias por comparecer en este diálogo. Estaremos en contacto. Sí, así es. Estamos a la orden y hay que recomendar a la comunidad que por favor siga las recomendaciones del triángulo de la bioseguridad, del uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado continuo de manos. Y que ayude a las autoridades para poder prevenir este contagio. Ese es un compromiso el que nos plantea el señor coronel Bolívar Tello, subdirector técnico de operaciones del ECU911 o ECU911. Gracias al señor coronel Bolívar Tello. Entonces, luego de este corte continuamos y estarán con nosotros el abogado León Roldosa, ex vicepresidente de la República, y el licenciado Henry Llanes, ex legislador de la República. Ya volvemos. Calidad.